Bueno, mirad, os voy a grabar otro vídeo, que ya veis que le estoy cogiendo el gusto a esto, pero bueno, por lo menos así os puedo explicar las cosas un poquito más, ¿no? Este problema es el que os ha dado un montón de jaleo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor era el más complicado, he dudado de si incluirlo o no, pero yo creo que es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si os fijáis, este dibujo y le echáis un poquito de imaginación, esto es un transformador, básicamente. Tenemos un núcleo ferromagnético en el cual estamos envolviendo dos conductores enrollados, es decir, dos bobinas, y podemos imaginar que esta bobina es el primario del transformador y esta bobina es el secundario. Si es verdad que a lo mejor necesitamos, para verlo más claro, que la bobina esté esta aquí donde está y esta a lo mejor ponerla aquí, ¿no? De manera que cuando nosotros metemos el flujo por la primera, o sea, cuando metemos el flujo, perdón, cuando metemos una corriente y generamos un flujo, ese flujo va a inducir una fuerza en la otra bobina. Pero yo espero que sí que estéis viendo más o menos claro que esto es la construcción de un transformador, ¿no? Bueno, pues nos dicen, en el enunciado nos dice que tenemos un núcleo de hierro dulce, la permeabilidad relativa del hierro dulce, dependiendo de dónde la busquéis, puede ser 180 o 200, ¿vale? Esto no nos importa. He elegido una u otra, que estos son cálculos aproximados, y me interesa mucho más ver cómo funcionan las cosas que los numeritos que salen en sí. Y luego nos dice que por la bobina primera, por la A, que tiene 1000 espiras, vamos a introducir una corriente de 2 amperios. Y por la B, que tiene 200 espiras, vamos a introducir una corriente de 5 amperios. Es decir, que la bobina A tiene 1000 espiras y la bobina B tiene 200, tiene menos espiras. Pero las corrientes son dispares. Bien, luego nos dicen que el núcleo, este núcleo de aquí, tiene una sección, es decir, que si yo hago un corte transversal, la sección será cuadrada y tiene una superficie, ese corte de 100 centímetros cuadrados. Y que la longitud L, que es la que nos está diciendo el dibujo, que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, es de 0,5 metros, 50 centímetros. Pero fijaos que me están dando la longitud media. No me están dando la longitud exterior como otras veces, sino que ya directamente me están dando la longitud media de cada uno de los tramos. Así que me van a facilitar un poquito más calcular eso. En el apartado A nos pedían calcular o dibujar, mejor dicho, el equivalente eléctrico de este circuito. Y el equivalente eléctrico no es más que dibujar un circuito eléctrico donde las reluctancias de los núcleos se van a convertir, entre comillas, en resistencias y donde las bobinas se van a convertir en fuentes de tensión o baterías, ¿no? Lo que sí vamos a ver es que cada uno de los recorridos que tenemos, es decir, aquí tenemos un recorrido, ¿no? Si el flujo entra por aquí, tiene que salir por debajo, ¿no? Si el flujo entra por aquí, sale por debajo. Y si el flujo entra por aquí, sale por debajo. Es decir, que tenemos tres caminos, tres ramas, ¿no? Claramente. Cada una de esas ramas va a tener una reluctancia asociada. Y en el equivalente eléctrico va a tener una resistencia asociada. Y yo las he llamado R izquierda, R centro y R derecha. Pero las podéis llamar R1, R2, R3, como queráis, ¿no? Pero así me parecía que era bastante intuitivo. Y como tenemos dos bobinas, una en la rama de la izquierda y una en la rama del centro, pues he colocado dos baterías, la A en la rama de la izquierda y la B en la rama del centro. ¿Vale? Este sería simplemente el equivalente eléctrico. ¿Por qué es importante este equivalente eléctrico? Pues porque ya sabemos calcular corrientes, tensiones, con la ley de Ohm, ¿no? Asociaciones de resistencia serie paralelo, incluso mixto, incluso triángulo estrella. Sabemos cositas, sabemos las leyes de Kirchhoff, sabemos el equivalente Thevenin, sabemos ya un montón de conceptos, de teoremas, de fórmulas, de procedimientos para tratar circuitos eléctricos. Así que si convierto mi circuito mecánico en uno eléctrico, pues sé un montón de herramientas para trabajar con él, ¿no? Vale, pues el apartado A simplemente me preguntaba esto de aquí. En el apartado B nos pedían las fuerzas magnetomotrices de las bobinas. Y esto es muy fácil porque la fuerza magnetomotriz de una bobina es el número de espiras de la bobina por la intensidad de la bobina. La primera era 1000 por 2, 2000 amperios vuelta. En la segunda era 200 por 5, 1000 amperios vuelta. Y nada más. Estoy subrayando en amarillo los resultados finales, ¿vale? Por si os extraña un poco estas marcas,
Es simplemente me piden un resultado y si lo obtengo numéricamente, lo subrayo en amarillo, ¿vale? Los dos primeros apartados son súper sencillos, ¿vale? Apartado C. Nos piden las reluctancias de cada rama del núcleo. Aquí he dibujado simplemente un dibujito que nos va a ayudar a entenderlo. No lo he dibujado en las otras dos, ¿vale? Pero bueno, este apartado es importante porque nos va a servir para todos los cálculos. Simplemente voy a calcular la reluctancia de las tres ramas, ¿no? La R izquierda. Bueno, pues dice que esta reluctancia corresponde a tres tramos, 1, 2 y 3, que tienen una longitud media de 0,5 metros cada uno. Por tanto, la longitud media del lado izquierdo es de 0,5 por 3, es decir, de 1,5 metros, ¿vale? Con lo cual, aquí ya tenemos la longitud media. ¿Por qué calculábamos la longitud media? Recordad que la formulilla era esta, longitud media partido de permeabilidad por superficie. Vale, en este caso, bueno, pues el núcleo tiene permeabilidad relativa a 180, podéis coger 200, ¿no? Pero es importante que no cojáis la relativa, sino que cojáis la absoluta, que era el producto de la relativa por la del aire, y nos da esta cantidad en henrios partido de metro. Por otro lado, la sección es un dato del problema, todas las ramas tienen la misma sección, lo único que tenemos que hacer, dice, bueno, perdón, este dato nos dan también una profundidad de 30 centímetros, no sirve para nada en este caso, ¿vale? No os rayéis porque nos dan la S. Lo único que sí hay que tener en cuenta es que hay que pasarla a metros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues si la longitud media del lado izquierdo es de 1,5, la permeabilidad la hemos calculado aquí, ¿vale? Aquí está introducido ese valor. Y la superficie es de 0,01, al final obtenemos un resultado para la reluctancia izquierda de 663.159,29 amperios vueltas partido de Weber. También os recuerdo que es lógico, es normal que estos valores de reluctancia salgan así de este orden de valores, ¿no? Me voy a saltar un momento la RC porque si os fijáis, la RD, la de la derecha, tiene la misma longitud media, porque tiene tres tramos de 0,5 metros cada uno, está hecho del mismo material y por tanto la permeabilidad es la misma, y tiene la misma sección, y si tiene todos los componentes iguales, entonces va a salir este mismo valor, ¿no? Así que aquí está puesto, ¿no? Lo único diferente que tiene la R central respecto de la R izquierda es que la longitud media es un solo tramo, 0,5. Así que lo demás igual, el material es el mismo, la superficie o la sección transversal es la misma, pero en lugar de 1,5 metros mide medio metro. Y nos sale entonces, pues obviamente, esta dividida entre 3. Así pues, ya tenemos las dos fuerzas magnetomotrices de las bobinas y tenemos las tres reluctancias correspondientes a las tres ramas del núcleo ferromagnético, ¿vale? Apartado C, calculado. Yo creo que este apartado no tiene ningún tipo de problema. Nos vamos al apartado D. En este apartado es el que tiene miga, ¿vale? En un principio lo había planteado para hacerlo con las dos bobinas y por tanto el equivalente eléctrico tendría aquí una fuente, pero habría que aplicar Kirchhoff. Y bueno, no hay problema porque Kirchhoff se puede aplicar perfectamente. El problema está en que los valores de la reluctancia son muy altos y seguramente a la hora de resolver los sistemas de ecuaciones ibais a encontrar algún problemilla más que otro. Yo lo resolví y bueno, decidí recoger un poquito de cable y proponer esta otra variante. Tenemos dos bobinas, con lo cual voy a considerar primero que no existe la primera bobina, ¿vale? O sea, que no inyecto corriente. Vamos a considerar primero entonces que esta fuente de tensión vale 0 voltios, es decir, que es como si no estuviera. Así que me quedan tres ramas en un circuito eléctrico con una única fuente. El reparto de corrientes, que en este caso son flujos, ¿no? Pero siempre tenemos que ir saltando del circuito magnético a su equivalente eléctrico. Pero si yo reparto las corrientes, es obvio pensar que la corriente saldrá de la fuente hacia arriba, representada por phi sub c, y que una vez que llegue a este nodo, se va a repartir una para la derecha y otra para la izquierda. Y luego aquí se van a reunir abajo y vuelven a ser phi sub c. Si hiciéramos Kirchhoff, la ley de las corrientes de Kirchhoff nos diría que phi sub c es igual a phi sub i más phi sub c. Pero aquí no nos hace falta. Aquí lo que voy a hacer, bueno,
Aquí lo único que estoy diciendo es que recordemos que estos son los valores que hemos obtenido en los apartados A y B. Lo que voy a hacer es redibujar este circuito y lo voy a poner de una forma que para nosotros es mucho más intuitiva y es esta forma. Uy, perdón. Es decir, voy a colocar la fuente en la izquierda, luego tendríamos en serie con la fuente la RC y luego tendríamos el paralelo de RI con RD. ¿Vale? De esta manera, el flujo phi sub C saldrá de la fuente, pasará por RC. Si estuviéramos hablando de corriente, aquí caería una tensión, con lo cual la tensión aquí será más pequeña que la de la fuente y luego la corriente que llega hasta este punto se reparte en dos ramas. ¿Vale? Eso yo creo que se entiende bien porque es un circuito que hemos hecho alguna vez en clase. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos dos resistencias, entre paréntesis, reluctancias, ¿no? En paralelo, que una vez que se unan estarán en serie con RC. Así que voy a hacer la resistencia equivalente para ver cuál es el flujo total que sale de la fuente y que va a coincidir con phi sub C. De esta manera, de este circuito que tengo antes, ¿no? Con esa modificación que he hecho para que se vea más fácil, pasaré a este, donde RID es el paralelo de RI con RD y que aquí está calculado y nos sale este valor, que obviamente yo lo he dejado calculado por si acaso, pero si son dos resistencias con el mismo valor y están en paralelo, recordad que la resistencia resultante de ese paralelo es la mitad del valor de cada una, ¿vale? Y efectivamente esta es la mitad de este valor. Entonces este valor de reluctancia es el que corresponde a R y D. Como estas dos están en serie, pues formarán la R total sumando las dos. Y al final obtenemos este valor de reluctancia total, 552.632,74 amperios vueltas. Si me fijo en este circuito, el flujo total será pues el que hay por este circuito. Y aplicando la ley de Ohm a esta fuerza magnetomotriz y a esta reluctancia, voy a obtener que el flujo total, que coincide con phi sub C, porque recordad que el que sale de la fuente es el que recorre la resistencia RC, el de la rama central, pues será 1000 partido de la R total. Así que sería 0,0018 Weber o 1,8 miliweber. Bien, pues ya tenemos el flujo que va por la rama central, que es el que sale de aquí. Volvemos al circuito primero. Tenemos un flujo de 0,0018 Weber que pasa por una reluctancia RC y si volvemos al circuito eléctrico equivalente, R por I será la tensión que cae en esta resistencia. Es decir, de toda la fuerza magnetomotriz, una parte se queda en la reluctancia central y será por la ley de Ohm esta forma. Así que de los 1000 amperios vueltas que proporciona la bobina, 397,89 digamos que se invierten en la primera reluctancia, que es la del brazo central del núcleo. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? O sea, tengo el flujo que sale de la fuente o de la bobina que atraviesa RC y una vez que llega a este punto se va a repartir. Pero claro, yo sé que la fuerza magnetomotriz que me queda a estas alturas será 1000 menos la que se ha perdido en RC. Así que aplicando de nuevo la ley de Ohm, bueno, como la fuerza que nos queda será de 602, ¿no? 1000 menos la que ya hemos invertido, pues dividiendo 602 entre la reluctancia RI tendremos el flujo que va por aquí y dividiendo la fuerza magnetomotriz 602,11, perdón, estos no son Webers, estos son amperios vueltas, ¿vale? Esto es un error mío al escribirlo, ¿vale? Repito, estos son amperios vueltas, no son Weber, porque fuerza magnetomotriz. Dividiendo 602,11 entre RD, que recordemos, RI y RD eran iguales. Por tanto, si tenemos dos caminos iguales, el flujo se va a repartir por igual. Así que el flujo por el brazo izquierdo del núcleo será este de aquí, ¿vale? En Weber y en miliweber. Y el flujo por el brazo derecho igual. Esto es muy lógico. Si todo el flujo sale del brazo central y los brazos derecho e izquierdo son exactamente iguales, se va a repartir igual, ¿no? Si fueran diferentes, el flujo ya buscaría distintos caminos. Así pues, resumiendo todos los resultados, la fuerza magnetomotriz total era de 1000, en el brazo central se invierten 397,89 y en los brazos izquierdo y derecho tendremos
el restante 602,11. Mientras que el flujo que sale de la bobina central de la B, ¿no?, es este de aquí, por la reluctancia central va este de aquí, y luego se reparten dos iguales, uno para la izquierda y otro para la derecha. ¿Vale? O sea, es muy sencillo. Lo que no tenemos que permitir es que toda la capa de núcleo magnético, fuerzas magnetomotrices, flujos y reluctancia no nos deje ver que en realidad estamos haciendo un circuito relativamente sencillo, con una sola fuente y con 3 resistencias que se pueden asociar porque forman un montaje mixto, ¿no? Muy bien, esto es con la bobina central. He ignorado la bobina A. Ahora, ¿qué tenéis que hacer vosotros? Esta parte de aquí. Ahora voy a ignorar la bobina B, es decir, no existe, la quito porque la corriente que le voy a meter es 0, y vais a calcular todo lo mismo que hemos hecho en el apartado D, pero con la bobina A. Recordando que en la bobina A se introducen 2 amperios y que el número de espiras es de 1000, ¿vale? En el apartado B ya calculamos que la fuerza magnetomotriz A es de 2000 amperios vueltas. ¿Vale? Eso os lo voy a dejar a vosotros y además os lo voy a pedir que lo entreguéis. Y luego vamos a ver cómo el resultado total será lo que he obtenido yo aquí en esta tabla más lo que vais a obtener vosotros en vuestra tabla. Es decir, que si el flujo total que esta bobina mete por la rama central es de 0,0018 y la bobina A mete un flujo por la rama central de 0,001, por ejemplo, pues esos dos flujos se van a sumar. Obviamente se suman si los dos van en el mismo sentido. Si la bobina A mete un flujo hacia abajo y este flujo viene hacia arriba, se van a restar. Pero lo que quiero decir es este último párrafo. Que una vez que hemos obtenido los resultados para la bobina B, que son los que yo he hecho, y los de la bobina A, que son los que yo os pido a vosotros, sumando los resultados, mediante el principio de superposición, vamos a obtener los resultados finales del circuito con las dos bobinas funcionando, ¿vale? Pero repito, focalizad vuestro ejercicio en repetir este mismo, con los que lo vais a tener, yo os lo voy a subir el archivo también, repetid los pasos, pero con la bobina B anulada y con la bobina A con la corriente que le hemos adjudicado. ¿Vale? Yo espero haberme explicado bastante bien en este problema. No es difícil, lo que pasa que sí es verdad que, bueno, es muy novedoso, ¿vale? Bueno, pues nada, pues eso, os dejo este vídeo y os dejo el documento, este mismo documento que estáis viendo aquí, y haced vosotros este paso.